¿Sabías que se podían cultivar patatas en un simple cubo? Hoy te voy a explicar una técnica súper sencilla para que puedas cultivar patatas en casa, en una terraza o balcón. Te lo cuento en Agricultura Urbana. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo podéis, con un simple cubo, bueno, con dos simples cubos, cultivar patatas en vuestra casa. Es una forma muy sencilla, además lo mejor de todo es que ocupa muy poco espacio y necesitáis apenas materiales. Lo que vamos a necesitar es, por una parte, y probablemente de lo más importante, patatas de germinación. Digo patatas de germinación y no patatas normales, que también se podrían utilizar patatas normales que hayan brotado, porque normalmente estas patatas de germinación que se suelen vender en viveros o en tiendas especializadas, lo bueno que tiene es que están como preparadas para desarrollarse, germinar y dar lugar pues, en el futuro a más tubérculos y a más patatas. Las convencionales y las que podemos encontrar más en el supermercado, por mucho que estén brotadas, muchas veces no dan los mismos resultados. El recipiente o donde lo vamos a cultivar, en este caso son dos cubos. Os recomiendo que sean de este material que es como un tipo de plástico un poco blando, que es bastante flexible, porque vamos a tener que hacer unas cuantas incisiones en los laterales del cubo y si es muy rígido, y os lo digo por experiencia porque ya me ha pasado, se os va a romper. Es importante que sea de color negro, o sea que no sea ni blanco, ni transparente, ni nada. O sea, tiene que ser de color negro, más que nada porque para que se desarrolle correctamente la patata y que no tenga problemas de solanina, ni que se empiece como a coger ese color verde desagradable y que además pues es perjudicial para la salud, tiene que ser cubos negros. Y luego, lo único que necesitamos, aparte de esto, es sustrato universal. Y si queréis, no es necesario, pero si lo vais a tener pues, en una zona pues, o más de interior o un poco más recogida, pues podéis tener un plato. Pero realmente esto va a drenar y va a ir al suelo y si lo tenéis fuera pues no hay ningún tipo de problema. Los cubos que utilicéis o los recipientes que utilicéis tengan este asa es súper cómodo porque al final nosotros la forma que vamos a tener de cosechar nuestras patatas va a ser esta. Vamos a sacar las patatas, hacer la cosecha correspondiente y luego vamos a dejar una o dos patatas dentro y vamos a dejar que continúen estando dentro y que vuelvan a crecer. Para el cubo exterior lo único que nos hace falta es hacerle un drenaje, que son estos agujeros del fondo pues para que no se encharquen las patatas y puedan desarrollarse correctamente, y el cubo interior donde van a ir las patatas tenemos que prepararlo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, lo importante, lo primero de todo es hacer 3 muescas con un permanente, con un bolígrafo que tengáis, aproximadamente como unos 120 grados cada una de las muescas, de manera que queden como 3 secciones exactas, aproximadamente obviamente, de cubo. De esta manera pues vamos a dividir el espacio en 3 y vamos a poder pues, distribuir mejor la siembra. Una vez que tenemos hechas las 3 muescas, vamos a trazar una línea desde el extremo superior hasta el extremo inferior del cubo en cada una de esas muescas, de manera que nos queden como dividido lo que es el lateral del cubo en 3 partes. Y después, a cada uno de los lados de esta muesca que hemos hecho, o de esta línea que hemos hecho con el permanente, vamos a dejar como unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio de distancia y vamos a hacer otras 2 líneas paralelas. De esta forma, lo que vamos a conseguir es una especie como de columnas centrales en cada una de estas 3 divisiones, que nos van a marcar un poco el espacio que tenemos que cortar. Y por último, la última marca que tenemos que hacer es dejar un espacio de aproximadamente unos 5 centímetros por arriba y unos 5 centímetros por abajo. Y con todo eso marcado, ahora nos podemos poner a cortar. Y el resultado, más o menos, tendría que quedaros como algo así. Este sería el resultado, es decir, el cubo con sus 3 ventanas abiertas aproximadamente del mismo tamaño las 3, no son exactamente, pero bueno, más o menos, y muy importante, drenaje, ¿vale? Bueno, ahora ya sí que tenemos todo preparado, ya está todo listo y ahora viene la parte más sencilla y más divertida, que es plantar nuestras patatas. Cogemos el cubo interior, el que acabamos de agujerear y acabamos de hacer las distintas ventanas. Lo metemos y lo que vamos a hacer a continuación es rellenarlo de sustrato hasta más o menos, para que os hagáis una idea, como 2/3 partes de lo que es la altura de la ventana. Es decir, que si esta ventana la dividís en 3, en 1, 2 y 3, pues aproximadamente como hasta aquí, dejando como un tercio pequeñito liberado. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser plantar las patatas dentro de nuestra maceta. Yo intentaría seleccionar aquellas que tengan entre 2 y 3 ojos o 2 y 3 brotes. Pues buscad un poquitín dentro de las patatas que haya, por ejemplo esta que está así como brotada, alguna otra
que veáis así que tiene buena pinta, esta que tiene por ejemplo también dos brotes un poco bastante crecidos, o esta otra que también tiene un montón de ellos, pues por ejemplo seleccionar 3. Al final aquí no vamos a plantar más de 3, darle un tiempo pues a elegir un poco la que más os interesa. No tiene sentido plantar muchas más porque al final el espacio que tiene es bastante limitado y luego aproximadamente cada patata va a dar como entre 6 o 10 patatas más, es un poco la idea. Entonces por plantar mucho más lo que vais a conseguir va a ser que las patatas se hagan mucho más pequeñas y se desarrollen peor. Entonces aquí en este espacio 3 está perfecto. Para sembrarlas, o sea, para plantarlas, colocarlas cada una en el centro de una ventana. De esta manera pues van a ir desarrollándose las patatas pues cerca de esa ventana y nosotros, a medida cuando ya sea el momento de cosecharlas, vamos a poder cosecharlas fácilmente porque están cerca de la ventana. Si las ponemos en otro punto, pues va a ser más complicado porque no las vamos a ver. Y la gracia de este proyecto, o sea, la gracia de este sistema es que lo puedas levantar, coger y volver a plantar otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cubrir las patatas con sustrato. Tampoco hace falta que os paséis, o sea, con que pongáis 2 o 3 centímetros de sustrato por encima de cada una, suficiente para que lo cubráis lo suficiente que puedan crecer y germinar como tiene que ser. Y ahora ya lo último que necesitamos hacer para terminar es regar nuestras patatas recién sembradas, pues para que se asiente bien el sustrato, para que ellas vayan chupando el agua suficiente y que se puedan desarrollar correctamente. Pues bueno, ya tenemos terminado nuestro huerto de patatas, o sea, ya veis el espacio que ocupa, o sea, no ocupa absolutamente nada, es súper pequeño, súper portátil, sin apuras, o sea, lo puedes llevar a casi cualquier sitio. Realmente ahora lo único que hay que hacer es esperar a que empiecen a germinar, o sea, ir regándolas a medida que pues, veamos que necesitan agua, dejarlas en una terraza, en un balcón, o si incluso podéis dejarla en interior, pero siempre que les dé bastante el sol, porque la patata necesita bastante luz para crecer. La primera cosecha la podremos hacer en el momento en que empezamos a ver que la planta ya ha crecido, ya tiene un porte grande y que empieza a florecer. Cuando empieza a florecer, ahí lo que vamos a hacer va a ser coger de aquí del asa, levantar y vamos a ver que toda la zona donde hemos plantado nuestras patatas pues se habrá propagado y habrán multiplicado el número de ellas. Y lo que vamos a hacer va a ser coger aquellas que necesitemos o aquellas que queramos, dejando siempre pues 1 o 2 patatas dentro y cubriendo de nuevo una vez que lo vamos a posar como está ahora, o sea, otra vez con tierra. Entonces de esta manera podemos hacer incluso hasta 2 o 3 cosechas, vamos, el tiempo que aguante y que siga haciendo buen tiempo, y lo podéis tener eso durante un montón de tiempo y obteniendo pues aproximadamente, como os comentaba, como unas 6-10 patatas por cada una que habéis plantado. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.